Un video que afirmaba que Colombia era una nación sucia y atrasada se viralizó como una plaga en el extranjero. La fuente, una maquinaria de propaganda mediática internacional y programas de televisión sensacionalistas. Estos programas aseveraban, con un tono de burla apenas disimulado, que la imagen de Colombia como un país limpio y lleno de calor humano era una mentira de principio a fin. Para probarlo, emitieron imágenes de la Plaza de Bolívar en Bogotá, atestada de basura, calles con vendedores ambulantes desordenados y baños públicos decrépitos. A primera vista, podría parecer una simple crítica sobre el nivel de desarrollo, una opinión más en el ruidoso debate global. Sin embargo, al examinar su contenido con cabeza fría, se percibe una disonancia gigantesca, una grieta en la lógica. El video es fragmentario, las explicaciones son unilaterales y se enfoca deliberadamente en escenas que difícilmente podrían considerarse cotidianas. Una joven bloguera colombiana que vivía en el extranjero, convencida de la veracidad de este material, actuó movida por un retorcido sentido de justicia, una especie de patriotismo invertido, y difundió esta información por todo el mundo. Pero lo que le esperaba no era el aplauso, sino una tormenta de burlas y correcciones implacables provenientes de todos los rincones del planeta. ¿Por qué se produjo una brecha tan enorme? Entre la realidad de Colombia y la imagen fabricada, ¿qué ocurrió exactamente? Este video ensayo detallará la verdad sobre los reportajes fabricados por ciertos medios, el verdadero rostro de Colombia que el mundo ha visto y lo explicará combinando los comentarios de internautas de todo el globo. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué la mentira, a veces, solo sirve para hacer que la verdad brille con más fuerza. Esta es la historia de la infamia mediática contra Colombia. Un gran conglomerado de medios estadounidense emitió un especial de investigación con una afirmación lapidaria: Colombia, el paraíso del realismo mágico, es en realidad una farsa. El programa, desde su primer segundo, utilizó un lenguaje agresivo para negar la esencia de la sociedad colombiana, con la clara intención de provocar las emociones de su audiencia. La meta de los productores era evidente: no buscaban informar, sino solidificar un estereotipo de Colombia como un lugar caótico, anclado en el subdesarrollo. El primer objetivo de su ataque fue la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá. La mostraron cubierta de bolsas plásticas, vasos de chicha y restos de comida. La cámara se enfocaba en los rincones, filmando la plaza como si estuviese en un estado de abandono perpetuo. Una voz en off sentenciaba: esta es la escena diaria en el corazón de la capital colombiana. Era una puesta en escena calculada para que el espectador concluyera que las ciudades colombianas son, por norma, un basurero. Sin embargo, el video ocultaba una premisa fundamental: las imágenes fueron grabadas durante la madrugada siguiente a un masivo concierto gratuito, un evento que congregó a cientos de miles de personas. Seleccionaron únicamente el breve lapso en que la basura se acumulaba temporalmente, una situación excepcional, y la presentaron como la postal cotidiana de Colombia. Al omitir deliberadamente el antes y el después, construyeron un relato diseñado para engañar. A continuación, el programa mostró imágenes del estadio El Campín. Debajo de las gradas se veían colgadas banderas, restos de comida y vasos de cerveza. Ante esta escena, uno de los expertos invitados en el programa se burló, afirmando que los colombianos eran un pueblo sin cultura cívica. Conectar una escena de un recinto de entretenimiento, después de la catarsis de un partido de fútbol, con la calidad cívica de toda una nación, es una lógica brutalmente simplista. Presentar lo que ocurre en un espacio tan particular como un estadio como si fuera el reflejo de la sociedad entera, demuestra una deshonestidad periodística flagrante. El siguiente blanco de sus críticas fue el sistema de transporte masivo Transmilenio de Bogotá. El programa emitió un video donde se veía a los equipos de limpieza aseando un bus articulado en un tiempo récord, apenas unos minutos, en una estación principal. Al ver esto, los comentaristas sentenciaron: esto no es eficiencia, es simplemente mediocridad y trabajo mal hecho. Como si la rapidez en sí misma fuera un problema inherente, una prueba de negligencia. Además, afirmaron que entre las uniones de los asientos quedaban restos de basura, describiéndolos como un caldo de cultivo para bacterias. Por supuesto,
No presentaron ni un solo video de verificación ni una prueba concreta que respaldara sus afirmaciones. En cuanto al paisaje urbano, también utilizaron representaciones extremas. El programa presentó algunos callejones antiguos de la Comuna 13 de Medellín como tugurios o favelas. En realidad, solo estaban mostrando fragmentos de barrios históricos que conservan las huellas del pasado, ignorando por completo la transformación milagrosa del lugar, sus escaleras eléctricas mundialmente famosas, sus vibrantes murales de grafiti y su potente tejido cultural. Esto no representaba en absoluto el rostro de la ciudad. Los mercados y la comida callejera de Colombia también se convirtieron en el blanco perfecto. El programa describió las plazas de mercado como lugares insalubres y acusó a los vendedores de arepas y empanadas de usar aceite requemado. Incluso añadieron comentarios maliciosos como: los vendedores manipulan la comida directamente con las manos sucias con las que reciben el dinero. Se notaba que era una puesta en escena diseñada para provocar una fuerte aversión en la audiencia. Pero, de nuevo, no se encontró ni rastro de verificación de hechos para estas afirmaciones. Las conclusiones ya estaban predeterminadas, sostenidas únicamente por imágenes sacadas de contexto y una narración tendenciosa. Pero la exageración más grotesca fue el tratamiento de la cultura de los baños en Colombia. El programa afirmó que en Colombia todavía se utilizan principalmente baños públicos antiguos y sin divisiones, con el objetivo de implantar la idea de que es una región con una infraestructura obsoleta y atrasada. Por otro lado, el documental destacaba la avanzada construcción de los baños en las ciudades de primer mundo, adoptando una estructura de superioridad condescendiente. Esta serie de reportajes no fue producto de un simple malentendido o de falta de conocimiento. Fue un contenido editado con una intención clara y maliciosa. Dentro de ciertos medios existe la noción de que producir contenido que denigre a países como Colombia puede generar tráfico web y likes patrióticos. Es un sistema de producción que prioriza el sensacionalismo sobre la veracidad de los hechos. El resultado fue un collage de imágenes de diferentes tiempos y lugares, editadas arbitrariamente y presentadas a la audiencia como si fueran una realidad coherente. A través de la influencia de un medio poderoso, se inculcó en la mente del público una imagen distorsionada de Colombia. Se formó así una estructura en la que ellos, los medios del primer mundo, representan el progreso, mientras que el otro, en este caso Colombia, es la encarnación de lo inferior. Sin embargo, la Colombia que pintaba el programa difería radicalmente de la realidad. Era solo una imagen fabricada, un mosaico de fragmentos de vídeo, exagerados y ensamblados por conveniencia. Esta es, en esencia, la naturaleza de la fabricación y la parcialidad mediática. Entonces, ¿cómo es la Colombia real? Vanessa, una joven colombiana, había crecido en Miami, criada por sus abuelos, quienes habían dejado el país décadas atrás con un profundo resentimiento. En su hogar, los comentarios negativos sobre Colombia eran el pan de cada día. Colombia es un lugar caótico y sucio, no es para nada un sitio que debas admirar, le repetían. Este tipo de valores se le inculcaron en nombre de la educación, como una verdad incuestionable. Para ella, denigrar a Colombia no era una ideología, era algo tan natural como el aire que respiraba, una premisa que debía aceptar sin dudar. Al entrar en la universidad, Vanessa comenzó a sentir una sutil brecha entre ella y sus amigos que habían viajado a Colombia de intercambio o de vacaciones. Sus amigos se mostraban fotos de sus viajes, hablando con entusiasmo de la cultura vibrante de Bogotá, la innovación de Medellín y la increíble comida callejera. Cada vez que presenciaba estas conversaciones, una ansiedad indescriptible crecía en su corazón. ¿Por qué enaltecen ese lugar? ¿Por qué le dan moral a un país fallido?, se preguntaba. Estaba convencida de que ella era la única que veía la verdad y, por eso mismo, las sonrisas ingenuas de sus amigos se le hacían insoportables. Fue en ese momento cuando se topó con aquel documental. El programa negaba rotundamente la higiene y el nivel de vida en Colombia, sentenciando que la buena reputación del país era una fantasía. Vanessa miraba la pantalla, asintiendo con fuerza. Lo sabía, no estaba equivocada, pensó. Una sensación de alivio se extendió por su pecho.
La certeza de que Colombia era un lugar atrasado se volvió definitiva gracias a ese programa. Y entonces, un nuevo sentimiento brotó en su corazón, una retorcida misión de contarle la verdad al mundo. Si no hago algo, mucha gente seguirá siendo engañada, pensaba. Esta mentalidad de heroína trágica impulsó su acción. Vanessa extrajo los fragmentos más impactantes del programa y comenzó a añadirle subtítulos en inglés. Se quedaba frente al computador hasta altas horas de la noche, absorta en la edición de un video que, según ella, iba a desenmascarar a su propio país. Al video final le puso un título sensacionalista, La oscura realidad de Colombia. Su intención era abrirle los ojos al mundo con esa única pieza. El video fue subido a varias plataformas y foros internacionales. En la mente de Vanessa, ya se dibujaba una escena de aclamación. Estaba segura de que la llamarían valiente y recibiría mensajes de agradecimiento. Sin embargo, la realidad fue brutal. Días después, la sección de comentarios se llenó de reacciones diametralmente opuestas a las que había imaginado. Los primeros en comentar fueron mochileros que habían recorrido el mundo. Una avalancha de críticas cayó sobre ella. Nunca he visto una noticia falsa tan descarada, escribió uno. Y entonces, con calma, comenzaron a relatar sus experiencias reales en Colombia. No se me ocurre un lugar con un metro más limpio y seguro que el de Medellín, comentaban unos. La cultura ciudadana es algo real, es una berraquera, añadían otros. Alguien aportó datos concretos, aunque el Parque Lleras se llena de gente por la noche, los equipos de limpieza y los dueños de los locales lo dejan impecable. Las estaciones del metro de Medellín son tan limpias que es asombroso. La regla de no comer ni beber se respeta a rajatabla. ¿En cuántos lugares del mundo una mujer puede andar en bicicleta pública sola, de madrugada, sin sentir miedo?, cuestionaba otro comentario, refiriéndose a la seguridad. El debate finalmente derivó hacia la cultura de los baños. La limpieza de los baños en las estaciones del metro y en los centros comerciales es de clase mundial. Muchos incluso tienen sistemas de limpieza automáticos. La persona que critica esto, ¿siquiera ha estado allí? Comentarios mordaces como ese llovían. Un posteo incluso hizo una comparación humillante: si Colombia es un país atrasado, entonces la mayoría de los países del mundo están en la edad de piedra. Vanessa se quedó paralizada frente a la pantalla. Se dio cuenta de que quería refutar los comentarios, pero no tenía ni una sola prueba sólida. La información en la que ella creía se desmoronaba ante la abrumadora realidad de la experiencia vivida por otros. Lo que ella pensaba que era un acto de justicia se había convertido en una prueba de su propia ignorancia. Si borro el video, tal vez pueda escapar de esto, pensó, pero el contenido ya se había viralizado por todo el mundo y era imposible de contener. Se dio cuenta de que los medios en los que confiaba simplemente la habían utilizado. Entendió que lo que creía que era un acto de buena fe, en realidad era solo una herramienta para denigrar a otros. Vanessa finalmente comprendió que no estaba difundiendo la verdad, sino una mentira. Se derrumbó frente a la pantalla y lloró amargamente. Lo que le quedaba no era rabia ni resentimiento, solo una profunda desesperación. Este incidente no es solo el fracaso de una persona. Se convirtió en un símbolo que señala crudamente que quienes consumen información también tienen una responsabilidad. Y a partir de aquí, el verdadero rostro de Colombia comenzó a mostrarse de forma más concreta. La Colombia retratada en el reportaje fabricado y la Colombia real son dos universos opuestos. La Colombia real, en su día a día, acumula silenciosamente las razones por las que es continuamente elogiada en el mundo. Lo más simbólico es el sistema de limpieza de sus calles y su transporte público. La pulcritud del metro de Medellín no se mantiene solo por la fuerza de la autoridad pública. La regla de prohibido comer o beber es respetada de forma espontánea por los ciudadanos, y es casi imposible ver basura en los vagones. No es porque alguien se los ordene, sino porque la conciencia de mantener los espacios públicos limpios está profundamente arraigada. Es la famosa cultura metro. En zonas como la zona T de Bogotá, a medida que aumenta el número de turistas, el sistema de limpieza se ha fortalecido aún más.
Y esto no es la historia de un día en particular. En Colombia, esta escena se repite como parte de la rutina. Lo mismo ocurre en los estadios de fútbol. Al terminar un partido, cuando los espectadores se van, muchos hinchas recogen su propia basura por iniciativa propia, y el personal de limpieza comienza su trabajo de inmediato. Recogen meticulosamente las serpentinas y los envoltorios que han caído al suelo. La limpieza no es solo una tarea posterior, se considera una preparación para los visitantes del día siguiente. A la mañana siguiente, el estadio amanece impecable, como si el fervor del día anterior hubiera sido un sueño. La limpieza del Transmilenio es otro aspecto que a menudo se malinterpreta en el extranjero. La limpieza que se completa en poco tiempo no es en absoluto un trabajo mediocre. Es una técnica profesional perfeccionada tras un entrenamiento exhaustivo. El personal tiene sus movimientos y responsabilidades cronometrados al segundo, repitiendo acciones sin un solo movimiento superfluo, girar los asientos, cambiar los protectores de los reposacabezas, limpiar el suelo, recoger la basura. Este proceso se replica con la misma calidad en cada bus. Es, en sí mismo, un espectáculo de eficiencia. Al hablar de la cultura de higiene en Colombia, es imposible ignorar los baños de las estaciones de transporte y los centros comerciales. Los baños públicos en Colombia han mejorado drásticamente en los últimos años. En particular, las estaciones del metro de Medellín cuentan con luces que indican si un cubículo está en uso y se limpian con una frecuencia impresionante. Muchos centros comerciales de lujo en Bogotá o Medellín están equipados con inodoros de última tecnología y dispensadores de desinfectante para los asientos. Su diseño garantiza la ventilación y la privacidad. Las imágenes de baños antiguos y deteriorados que se usaron en el reportaje son, en su mayoría, fotos de lugares remotos o de instalaciones a punto de ser remodeladas, y no reflejan en absoluto el estándar actual de las ciudades colombianas. Las personas que han viajado por el mundo y ven los baños del metro de Medellín no pueden ocultar su asombro, calificándolos como espacios extremadamente limpios y cómodos. Sorprendentemente, esta conciencia de la higiene se extiende también al sector gastronómico. Las fondas, los restaurantes y los mercados callejeros de Colombia han recibido en los últimos años altas calificaciones de críticos gastronómicos internacionales. No solo se elogia el sabor, sino que el propio entorno de preparación de los alimentos se ha convertido en un objeto de confianza. Las inspecciones del INVIMA, el Instituto de Vigilancia Sanitaria, son muy estrictas, y se verifica el origen y la conservación de los ingredientes. Para prevenir intoxicaciones alimentarias, incluso en los puestos callejeros, se presta especial atención a la manipulación de alimentos crudos y cocidos. Los dueños de los puestos se lavan las manos repetidamente o usan guantes, manteniendo una limpieza rigurosa. Precisamente porque los puestos de comida callejera no tienen paredes y están siempre expuestos a la vista del público, no se permite ningún engaño ni negligencia. La limpieza en Colombia no se basa únicamente en equipos especiales, sino que se mantiene silenciosamente gracias a la acumulación de la conciencia y los hábitos de la gente. La imagen de una Colombia sucia y desordenada, pintada en los reportajes fabricados, no puede sostenerse frente a esta realidad. Las acciones que se realizan con naturalidad en el día a día son el verdadero rostro de una Colombia que el mundo admira. Y a continuación, entra en escena un personaje que comprendió profundamente esta diferencia a través de su propia experiencia. La mentira y la realidad, enfrentadas en la mesa. Pierre, un gastrónomo francés, consideraba la comida el centro de su vida. Para él, la cocina no era solo disfrutar de los sabores. ¿Dónde crecieron los ingredientes? ¿En qué entorno se cocinaron? ¿Qué conciencia tenía el cocinero al prepararlos? Él creía que un plato solo estaba completo cuando abarcaba todo ese contexto. El mejor amigo de Pierre era Mateo, un joven que, influenciado por la propaganda online, sentía una fuerte admiración por el desarrollo de ciudades como Dubái. Las metrópolis que veía a través de la pantalla, llenas de rascacielos modernos y tecnología, le parecían fascinantes. Después de discutirlo, decidieron viajar primero a esa ciudad. La expectativa de Mateo impulsó la decisión.
El primer día que llegaron a esa gran urbe, se dirigieron a una calle gastronómica supuestamente bien calificada. Sin embargo, sus expectativas comenzaron a tambalearse en el momento en que se pararon frente a un restaurante. La actitud del personal era fría, no se sentía ninguna consideración hacia el cliente. Los ingredientes estaban a temperatura ambiente sobre el mostrador, y la tabla de cortar, llena de marcas, difícilmente podía describirse como limpia. La escena decisiva fue cuando un empleado tomó un pan directamente con la mano con la que acababa de tocar dinero en efectivo. Pierre se quedó sin palabras. Miró a su alrededor, la gente se colaba en las filas, gritaba. Más que un espacio para disfrutar de la comida, parecía un campo de batalla donde reinaba el caos. La expresión de Mateo también fue perdiendo su entusiasmo. Salieron de ese lugar. Esa noche, de vuelta en el hotel, encendieron la televisión y se toparon con el mismo documental que criticaba la comida callejera de Colombia. El contenido afirmaba que los puestos de comida colombianos eran los peores del mundo. Imágenes fragmentadas de ingredientes poco frescos y dueños que no se lavan las manos se sucedían una tras otra. Pierre aceptó esta información sin dudarlo. El espectáculo que había presenciado ese mismo día había anulado su juicio. ¿Será que Colombia, un país de la misma región, es igual? Una inquietud se instaló en su mente. Su pasión como gastrónomo se enfrió en un instante. Sintió que la comida callejera de esa parte del mundo era algo peligroso. A pesar de todo, el itinerario no podía cambiarse. Días después, ambos viajaron a Colombia. Al llegar, la desconfianza de Pierre no se había disipado. Quizás por fuera parezcan amables, pero quién sabe qué hay detrás, ese pensamiento no lo abandonaba. El primer lugar que visitaron fue un restaurante de comida tradicional en La Candelaria, Bogotá. En el instante en que abrieron la puerta, el ambiente cambió por completo. Hasta el último rincón estaba impecablemente ordenado, el suelo y la vajilla brillaban. Los movimientos del personal eran amables y cálidos, cada gesto transmitía una hospitalidad genuina, como si ejecutaran de forma natural un calor humano acumulado durante años. Cuando probó el primer bocado del ajiaco que le sirvieron, Pierre se quedó mudo. No había un condimento excesivo, solo el sabor puro de los ingredientes se expandía suavemente en su boca. Allí había un respeto supremo por el producto. La ansiedad y el caos que había sentido en su destino anterior contrastaban brutalmente con el orden y la tranquilidad que presenciaba en Colombia. La diferencia era abismal. Pierre reflexionó sobre lo que había creído. Una imagen fabricada en Internet, una historia mezclada con intenciones políticas. Por culpa de esas cosas, casi pierde uno de los mayores placeres de su vida. Se dio cuenta de que la gastronomía se basa en la confianza, y que esa confianza había sido destruida por la información distorsionada. A través de su experiencia en Colombia, Pierre se convenció de que la verdad debe ser confirmada con los propios ojos, y que la limpieza y la honestidad estaban arraigadas como cultura en ese lugar. Ese viaje se convirtió en un punto de inflexión que cambió los valores de ambos. Después del colapso de la mentira, ¿en qué debe creer una persona? Durante su estancia en Colombia, a Pierre todavía le quedaba un miedo persistente. Era una aprensión irracional hacia los puestos de comida callejera. Las imágenes que había visto en el video seguían grabadas en su mente, más allá de la razón. Pero decidió no huir de ese miedo. Si no lo confirmo con mis propios ojos, no tengo derecho a opinar, pensó, y con esa determinación, decidió visitar a propósito uno de los mercados más famosos de Colombia. Una noche, Pierre se encontraba frente a un puesto en un bullicioso mercado nocturno. En el instante en que se paró allí, se detuvo en seco. Ante él había un mostrador de acero inoxidable impecablemente limpio, sin una sola mancha de grasa. Era algo completamente diferente a la imagen que evocaba la frase, puesto callejero sucio. El dueño, antes de tomar el pedido, cambiaba de guantes o se lavaba las manos con una destreza practicada. Ese movimiento no tenía vacilación, transmitía que era un hábito arraigado. Los utensilios de cocina estaban ordenados y los ingredientes se guardaban en neveras. A donde quiera que mirara, no encontraba ningún elemento que le generara desconfianza.
Le sirvieron una arepa de huevo caliente y un caldo de costilla. Pierre tomó los cubiertos. Al dar el primer bocado, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. La carne y el caldo se deshacían en la boca, el sabor era profundo y reconfortante. La arepa estaba crujiente por fuera y jugosa por dentro. Era un sabor exquisito, difícil de creer que proviniera de un puesto callejero. En ese sabor no había ninguna concesión ni excusa. ¿Cómo pueden lograr esto?, preguntó Pierre. El dueño, con una sonrisa y un acento local, respondió brevemente: parce, porque para hacer comida hay que tener conciencia. Todo el mundo está mirando. Si uno hace las cosas mal, ¿cómo va a seguir en el negocio? Hay que hacer comida que uno mismo se comería, que le daría a su propia familia sin problema. Esta frase expresaba de forma concisa el espíritu honesto y trabajador, la berraquera de los comerciantes colombianos. Pierre entendió que el miedo que había albergado no tenía fundamento. Más tarde, comenzó a investigar los videos que habían sido señalados como insalubres. Y descubrió un hecho: muchas de las imágenes problemáticas eran un mosaico de videos de otras regiones de Sudamérica o viejas grabaciones de décadas atrás. Habían editado imágenes de diferentes tiempos y lugares, haciéndolas pasar como si fueran la vida cotidiana de Colombia. Al mismo tiempo, en el corazón de Vanessa también se estaba produciendo un cambio monumental. Comprendió que los medios y la educación en los que había confiado ciegamente habían engañado a la gente por clics y por fines políticos. El hecho de que su acto, que ella consideraba de justicia, en realidad había sido utilizado para el beneficio de otros, sacudió sus valores desde la raíz. Vanessa entendió que, mientras creía estar transmitiendo la verdad al mundo, en realidad estaba difundiendo una mentira. También se dio cuenta de que nunca había verificado los hechos con sus propios ojos. Decidió tomar un nuevo rumbo en su vida. No para creer en las verdades que le habían inculcado, sino para creer en la realidad que ella misma confirmara. Vanessa tomó una decisión: solicitó un permiso para viajar sola a Colombia, a pesar de los complicados trámites. Sería un viaje para deshacerse de los espejos distorsionados y ver la realidad tal como era. Esta serie de eventos no solo revela las virtudes de Colombia. Plantea una pregunta importante para todos los que vivimos en la sociedad de la información. La información de Internet o la televisión no es necesariamente la verdad. Las imágenes impactantes o las palabras fuertes a veces se usan para anular nuestra capacidad de pensar. La dicotomía simplista del bien y el mal hace que dejemos de dudar y reflexionar. Como resultado, la gente cree fácilmente en realidades que nunca ha visto con sus propios ojos. Este intento de denigrar a Colombia tuvo un resultado irónico. La gente comenzó a preguntarse: ¿cómo es en realidad? El espejo que intentaron cubrir de lodo, al ser limpiado, brilló con más intensidad que antes. La limpieza, el calor humano y la comodidad de Colombia, a raíz de los reportajes falsos, se difundieron aún más por el mundo. Una mentira malintencionada termina por estrangular a quien la emite. Por otro lado, las personas que entran en contacto con la verdad ya no serán engañadas por la misma mentira. Vivimos inmersos en información. Por eso mismo, la elección de qué creer determinará en gran medida nuestra vida. Entrar en contacto con la verdad con nuestros propios ojos, ese es el único mapa para navegar por el mundo. Finalmente, les presentamos las reacciones de internautas de todo el mundo sobre este incidente. Sinceramente, antes de ver este video, pensaba que Colombia era como cualquier otra región en desarrollo de la zona. Pero recordando mi experiencia de viaje, el contenido es bastante cercano a la realidad. Especialmente la limpieza del metro de Medellín, me dejó boquiabierto. Ni un chicle en el suelo. El argumento del video tiene muchos puntos convincentes, pero siento que a veces idealiza un poco a Colombia. Sin embargo, la denuncia de cómo los medios fabricados distorsionan la percepción de la gente me parece crucial. Es la pura verdad. La limpieza y la amabilidad en Colombia no son una actuación para los turistas, es su forma de vida. Cuando pasa el camión de la basura, la gente hace fila y hasta ponen música. Eso es algo que no se ve en mi país.
Este video explica claramente la verdad detrás de esa disonancia que sentía. Lo de los baños públicos en Colombia me llegó. La primera vez que entré a un baño en una estación del metro me sorprendí de verdad, gratis, limpio y con papel higiénico. Me di cuenta de que la grandeza de Colombia está en esos detalles. Aunque entiendo lo que quieres decir, siento que es un poco exagerado. Todos los lugares tienen su lado bueno y su lado malo. Pero el hecho de que explique de forma sencilla la estructura de las noticias falsas es valioso. El mensaje de no creer todo lo que se ve es importante. La comodidad y el orden en Colombia ya son una cultura establecida. No es el esfuerzo de unos pocos, sino la acumulación de toda la sociedad. La historia sobre los mercados nocturnos y la limpieza que se cuenta en el video coincide con mi experiencia. Y el ajiaco es realmente delicioso. Entendí claramente por qué se puede confiar en Colombia. Creo que en cualquier lugar hay rincones limpios y sucios, y es peligroso juzgar el todo por una parte. Pero este video me hizo reflexionar sobre mi forma de consumir información, y eso tiene mucho valor. La historia de Vanessa fue la que más me dolió. El patriotismo, combinado con información errónea, es realmente aterrador. Yo también antes creía ciegamente en lo que decían los influencers y los medios. No es un problema ajeno. Me parece que este video, más que hablar de Colombia, nos enseña a manejar la información. Había oído que los mercados en Colombia eran sucios, pero cuando fui, fue todo lo contrario. Más bien, al estar tan expuestos, no pueden hacer trampas. Después de ver el video, sentí que mi propia experiencia quedaba bien explicada. Después de ver este video, la impresión de que Colombia es un país excepcional se ha quedado grabada en mi mente. Por otro lado, creo que al hacer comparaciones entre países se necesita un enfoque más cauteloso. Pero el punto sobre cómo los reportajes pueden afectar la vida y el juicio de las personas es, sin duda, muy profundo. Además de la sorpresa por la limpieza y el calor humano de Colombia, muchas voces señalaron la importancia de cuestionar la información. También hubo opiniones serenas que consideraron que las comparaciones deben hacerse con cautela. El verdadero mensaje de este incidente no es alardear de lo maravilloso que es Colombia, sino mostrar la realidad de cómo se fabrica y se recibe la información. Las imágenes sacadas de contexto y el lenguaje que incita a las emociones pueden hacer que el juicio de una persona se desvíe fácilmente. Las personas con un fuerte sentido de la justicia, a veces, son las que más difícilmente perciben esta trampa. Por eso es importante no depender de las palabras de otros, sino adoptar la actitud de confirmar las cosas con los propios ojos. Los hechos que se ven, se tocan y se sienten son el eje de juicio inquebrantable. El espejo que intentaron cubrir de lodo, al ser limpiado, refleja la verdad con más claridad que antes. La mentira, aunque pueda engañar temporalmente, está destinada a ser descubierta. El video de hoy llega a su fin. Si lo desean, déjenos sus impresiones en la sección de comentarios. Gracias.